Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todas y todos. El día de hoy estamos una vez más en nuestro espacio Hablemos de Derecho y estoy muy contento por poder recibir a nuestro primer invitado, a el licenciado Fernando Manuel Rocha Márquez, a quien además considero de un gran docente y un gran abogado, un amigo. Licenciado, bienvenido. Un gusto, amigo, gracias por la invitación. Pues sí, aquí estamos en este primer programa, en este primer video tuyo y muchas gracias por la invitación. No, yo encantado. Antes de comenzar, déjenme hablarles un poco sobre el licenciado Fernando Manuel. Él es licenciado en Derecho, también tiene una maestría, más adelante nos va a hablar sobre esto. Es un destacado abogado de nuestra ciudad de Delicias, tiene una vasta experiencia como defensor penal público y además es docente en la Universidad de Vizcaya. Licenciado, para comenzar la plática, me gustaría que comenzaras por platicarnos por qué decidiste estudiar Derecho. Muy bien, amigo, claro que sí. Mira, esta historia comienza en la preparatoria. Yo estudié en la preparatoria el Albert Einstein 2030. Ahí me di cuenta, lo voy a decir, lo voy a mencionar, me di cuenta que simple y sencillamente las matemáticas no eran mi fuerte. Quizá estuve un tiempo inclinado hacia lo que fue el área de la salud. Sin embargo, tampoco vi que no era lo mío. Y entonces, descartando, quedó la opción de las ciencias sociales, ciencias humanas. Ahí en la prepa tomé, le llamábamos en aquel entonces un paquete. Era el paquete con fortalecimiento donde nos dieron derecho. Y me di cuenta que me empezó a gustar precisamente el derecho. Vi que tenía pues la intención de seguir estudiándolo. Vi que se me facilitaba el estudiar, porque tengo que platicarte que el licenciado que nos daba clases nos hizo aprendernos la ley del escudo, del himno, y ahí fue donde me di cuenta precisamente que tenía esta vocación de aprenderme las leyes y sobre todo leer. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, desde la prepa te empezó a interesar esto del derecho. Y háblanos sobre por qué elegiste la Universidad Autónoma de Chihuahua como tu casa de estudios y platícanos un poco de cómo fue esa experiencia como estudiante. Claro que sí. Precisamente cuando estaba en la preparatoria y al ir preparándonos para ya egresar, empecé a hacer un estudio de las posibles universidades, un estudio sobre cuál era la mejor universidad. Y en aquel entonces no había tanta oferta académica como hoy en día, y pues siempre el principal objetivo fue la Universidad Autónoma de Chihuahua. Incluso quiero platicarte que el día que me tocó hacer el examen de admisión iba muy nervioso. Íbamos alrededor de 15 gentes de ahí de la preparatoria 2030 y nos quedamos solamente 4. Incluso lo recuerdo muy bien. Fueron 2 compañeros de la mañana, yo estudiaba en la tarde, y fuimos 2 compañeros, bueno, otro compañero y tu servidor, los únicos que nos quedamos en el turno de la tarde. Entonces, en esa generación, en ese examen para poder entrar a la universidad, solamente aprobamos 4 gentes de aquí de la prepa 2030. Déjame te platico, cuando fui a hacer el examen, íbamos mi padre, nos llevaba a mí y a un grupo de amigos, y estaba cerrado el canal, y mi papá, la ruta que tomó era por el canal, y pues ya sabes, ¿no? Barridos siempre. Entramos en pánico porque no íbamos a llegar a tiempo. De hecho, llegamos como 10 minutos tarde y por pura suerte nos dejaron entrar. Suerte nos dejaron entrar, pero bueno, esa es una anécdota que se queda ahí con mi padre, que escogió mal la ruta del camino. Pero lo bueno que llegaste, amigo. Sí, si no estaría aquí. No estaría aquí. Es correcto. Platícame, ¿cómo era Fernando Manuel de estudiante? Hoy todos te conocemos, sabemos el gran docente que eres, sabemos el profesional que eres, hablando particularmente de tu ejercicio como defensor, pero ¿cómo era Fernando Manuel a los 20 años en la universidad? ¿Qué dificultades encontró? ¿Cómo te fue en la universidad? Muy bien. Primero me gustaría decirte que para mí fue una de las mejores épocas de estudiante en la carrera que hoy ejerzo, e incluso de la que como y de la que tanto me gusta ejercer. Así como me ven, con mis lentecitos,
Y a veces pues la gente me dice que parezco que quizá fui un poco nerd. Déjame te platico que los primeros años pues no fue así. Okay. Precisamente el licenciado Rocha fue un alma de noche en la ciudad de Chihuahua, como todos los foráneos que estábamos y estudiábamos allá en la ciudad de Chihuahua. Teníamos cada día para salir a divertirnos. Recuerdo mucho los jueves de un antro llamado, creo, Don Quintín o San Quintín. Okay. Que estaba en lo que es hoy Fashion Mall, ya no Plaza del Sol, Fashion Mall. Ahí nos encontrábamos todos los delicienses. Era jueves creo que era Don Quintín. Entonces, era jueves inevitable acudir. Otros días conocer la Cerve. Conocí la Cerve y entre otros todo muchos, el bajo mundo. Todo el bajo mundo. Me la pasé muy, muy divertido los primeros 2 años. Conocí mucha gente de los bachilleres, una infinidad de gente. Tú sabes que aquí en Delicias, pues a veces en aquel tiempo éramos muy selectos, era una sociedad muy cerrada. Entonces ir a la capital pues representó para mí precisamente el conocer nuevas amistades, hacer nuevas cosas. Fue una época donde, insisto, sí, me la pasé muy bien de fiesta. Ya después, entrados los años, me fui dedicando, ahora sí, me comporté un poquito más nerd. Me fui comportando ya conforme a las necesidades de la carrera. Empecé a trabajar, tuve muchos trabajos como estudiante. Déjame te platico que uno de ellos, del que me siento muy orgulloso, y ahora se lo platico a mis 3 pequeños, a mis 3 hijos. Fui guía en el Museo Semilla, Semilla de la ciudad de Chihuahua. Me tocó inaugurarlo. Okay. Por ahí con unos compañeros de casa, unos rooming, un día leyendo el periódico, en aquel entonces todavía había prensa escrita. Claro. Pues resulta ser que encontramos ahí la convocatoria que se buscaban jóvenes universitarios. Mi compañero y tu servidor acudimos. Recuerdo muy bien la entrevista también que nos hizo ahí la persona, porque primero te preguntaban que si qué carrera estabas estudiando. Sí. Cuando la persona que nos estaba entrevistando supo que yo estudiaba Derecho, me dijo, bueno, a ver, vamos a ver, dime una terminología que utilices en tu carrera y que pueda tener 2 significados o varios significados y explícamelo aquí. Okay. Y entonces recuerdo muy bien, fíjate, acababa de ver el tema de las servidumbres, las servidumbres de paso. Sí. Qué ironía, porque civil, nunca me dediqué al civil, claro, ¿verdad? Claro. Y pues ya empecé a explicar, una servidumbre se puede entender jurídicamente como un paso necesario en el cual se indemniza y lo que tú ya sabes jurídicamente. Sí. Y la otra parte, pues le dije a esta persona, una servidumbre se puede entender como una persona o un grupo de personas que atienden o ayudan a atender una casa, que sirven, claro, etcétera. Entonces, pues yo creo que le gustó mucho a la persona como hice mi exposición y ahí inmediatamente me dijo, excelente, estás contratado, te quedas. Y duré todo un año. Te digo que nosotros lo inauguramos porque en ese año precisamente fue cuando se hizo la inauguración del museo. Okay. Y fuimos de los primeros guías, éramos puros jóvenes universitarios. Y otro dato pues relevante o interesante de mi trabajo ahí en el museo fue que yo estaba en el área de geología. Ok. Nada que ver con mi carrera. Para nada. Y me tocó estar tenían un simulador de un volcán muy bonito, todavía existe. Hace poco llevé a mis hijos. Y ahí me aventaba yo la explicación de lo que era un volcán por dentro, okay, el magma, etcétera, los movimientos de las placas tectónicas. Entonces estaba en un área para ingenieros. Claro. Pero fue un trabajo que disfruté mucho. Ya de ahí, para no hacerlo muy largo, pues obviamente ya me empecé a orientar más a lo que era la carrera. Sí. Y a partir de tercero, cuarto y quinto, pues estuve trabajando en despachos, estuve trabajando en Comisión Federal de Electricidad. Fue donde pude precisamente ya obtener más conocimientos, aparte de los conocimientos escolares, más prácticos. Entonces, ya para ese tiempo, pues el licenciado Rocha de 20 años o un poquito más, ya estaba más centrado y enfocado en lo que era su carrera. Un poco menos fiesta ya. Ya la fiesta se había acabado, ya era tiempo de acabarla, y entonces ahora era tiempo precisamente, claro, de ubicarnos y sacarle provecho
a los conocimientos y a la oportunidad que me dieron mis padres de estudiar en Chihuahua. Claro. Fíjate, tocas dos aspectos que me parecen muy importantes. El primero, tu trabajo en el museo, que me parece muy llamativo. Me parece que desde ahí desarrollaste esta habilidad para poder transmitir. Yo lo he dicho muchas veces, tú sabes que lo he dicho en foros públicos incluso, te considero uno de los mejores docentes de la universidad. Si me preguntan a mí, el mejor en la carrera de Derecho. Y lo considero por tu capacidad para transmitir, porque no todos la tenemos. Puede haber otras personas que sepan más o menos que nosotros, pero tú tienes ese don particular. ¿Crees que se debe un poco a esta experiencia que tuviste desde joven? A tener que pararte frente a niños y explicarles, vaya, al lenguaje de ellos, y también frente a los papás de los niños. ¿Crees que de ahí venga un poco esto? Fíjate que tocas un punto bien interesante porque nunca lo había meditado y lo había pensado así. Nunca había hecho este ejercicio de retrospectiva. Y pues básicamente yo creo que sí esto me ayudó mucho al día de hoy poder ser catedrático. En aquel entonces pues obviamente ni por aquí me pasaba el hecho de ser maestro, pero ahorita que comentas, pues obviamente en el museo teníamos visitas al día de escuela tras escuela, claro. Grupos de niños desde primero de primaria hasta los más grandes de secundaria. Entonces, pues captar la atención precisamente de los niños es difícil. Claro. Creo que es una habilidad nata porque, pues, te digo, no había estudiado yo hasta ese momento la habilidad del habla, no había estudiado retórica o algún otro tipo de ciencia o de arte que me ayudara precisamente con esto. Entonces creo que a lo mejor pues la habilidad claro. La traemos ya nata. Y sobre todo déjame te platico que también creo yo, ahorita pensando, que aunque te digo que era un área de geología, un área de ingenieros, a mí me gustaba mucho estar en el volcán. Era lo más padre en ese entonces del museo. Sí. La gente inmediatamente buscaba ir al volcán porque incluso el suelo se movía, okay. Subía del magma, había estruendos, era una erupción del volcán. Sí. Entonces eso me ayudó precisamente a ir mejorando mi speech, el habla y el cómo dirigirme al público. Claro. Te atraía también a ti. Me atraía. Te atraía. Así es. Eras feliz ahí. Sí, era feliz. Bueno, otra cosa. Hace unos días platicaba con una estudiante, con Yasmín Sirene, y ella me preguntaba que cómo había sido ir a Ciudad Chihuahua como estudiante foráneo. Tú nos platicaste que trabajaste en el museo, que tuviste muchos otros trabajos. Platícame, ¿cómo crees tú que haya influido esto en tu vida profesional y personal? El hecho de enfrentarte a una ciudad nueva, no tener a papá y a mamá a un lado, decirte hazle así, o incluso, no me dejarás mentir, la comida, saber racionar tus porciones de comida, tu dinero. Platícame, ¿cómo fue esa parte para ti? No, claro, eso fue importante, fue muy educativo, me formó, te forja el carácter, como dices tú, el hecho de ya estar en una ciudad nueva, el hecho de ser una ciudad más grande, el hecho de aprender a racionar incluso la comida, compartir habitación, porque yo claro. tenía roomings, tenía compañeros de cuarto. Los primeros años de fiesta, déjame te confieso, que a lo mejor para el miércoles yo no traía dinero, entonces pues ahí tenías que precisamente buscar qué hacer. Afortunadamente, como te menciono, pues también el empezar a trabajar me ayudó mucho en esto de forjarme el carácter, porque definitivamente aprendes a valorar, claro. Aprendes a trabajar. Entonces, pues, aunque me quedaba sin dinero para el miércoles, ese dinero que afortunadamente y muy agradecido con mis padres semana tras semana me daban, pues esto me ayudó incluso a poder seguir sobreviviendo claro. la semana. Pero definitivamente el viajar, el estar solo, esto te forja y te hace un carácter más duro y un carácter sobre todo muy objetivo. Te hace crecer, te hace tener conciencia, ¿cierto? Es correcto, así es. De cómo es la vida realmente. Exacto, André, esa es la palabra, esa es la frase. ¿Cómo es realmente la vida claro. Y a qué te tienes que enfrentar? Claro. Háblanos, ya nos dijiste cómo fue tu vida universitaria, que espero que tus papás no vean este video para que no sepan en qué te gastabas el dinero. Platícanos ahora cómo te inclinaste por la materia penal. Tú eres
una persona que desde que lo conozco está en este ramo, tienes vasta experiencia, las clases que impartes también son relacionadas a la materia penal, pero ¿cómo te decidiste por dedicarte al derecho penal? Mira, también este es ahora sí que otro dato curioso de cómo es que llegué a ser un penalista. Resulta ser, déjame te platico que uno de mis trabajos, te decía, fue en Comisión Federal de Electricidad, porque ahí hice mi servicio, mis horas de práctica, pero realmente ahí no veía nada de penal. Veíamos sobre todo mucho laboral, quizá administrativo. Más adelante, incluso estuve con un abogado que ahorita no recuerdo su nombre, una disculpa, pero era laboralista, también vi mucho laboral. Y después, al concluir la carrera en el año 2007, me gradué en agosto, julio-agosto terminamos el ciclo escolar. Yo todavía soy de la generación donde en la facultad estudiamos en un plan anual. Fui la penúltima generación, sí. Atrás de mí vino la última generación de muchachos o de generación anual. Entonces, afortunadamente por ahí con un compañero conocido me ofertó un trabajo en Gómez Palacio, Durango, que tampoco no tenía nada que ver con el penal, se trataba de derecho fiscal. Okay. Era un programa que hacía el gobierno del estado en conjunto con el SAT para actualizar a las personas que estaban fuera de los regímenes del SAT, y hacer un barrido en la ciudad, invitarlos a que se inscribieran. Entonces, pues obviamente ahí tampoco no ejercí nada del derecho penal. Sin embargo, antes de eso, lo que fue en mi cuarto y quinto año, déjame te platico que ya estaba muy adelantado el proyecto para iniciar el nuevo sistema de justicia penal. Sí. Incluso a mí todavía, los catedráticos que me dieron clase, fue sobre el sistema inquisitivo. Sí. Yo en la escuela no aprendí el nuevo sistema acusatorio. Pues entra en 2007 en Juárez y en 2008 en todo el estado. En todo el estado. Así es. Así es. Entonces, pues obviamente en mis clases de penal yo nunca vi esto del nuevo sistema. Pero, y aquí la importancia precisamente de siempre estar atento a lo que se da en las instituciones, en los organismos de gobierno. Resulta ser que el Tribunal Superior de Justicia lanzó convocatoria para el público en general sobre cursos de actualización y cursos para dar a conocer este nuevo sistema. Recuerdo que había todavía mucha renuencia por parte sobre todo de los litigantes ya de abolengo, que decían que el sistema no iba a funcionar, que cómo se atrevían a hacer ese cambio tan radical. Claro. Y mucha gente tomó con poca seriedad estas convocatorias que hizo el Supremo. Yo, como te comentaba, como alumno de cuarto y quinto año, pues dije, bueno, no tengo nada que perder. Claro. Al contrario, vamos a ver qué aprendemos. Y tomé 2 diplomados. El primero, donde nos dieron todos los conocimientos del sistema, y el segundo, que se llamaba, creo, fortalecimiento. Me dieron mis diplomas, tengo todavía mis diplomas, los presumo mucho. Y hasta ahí. Como te comentaba, me voy a Gómez Palacio, y estando allá en Gómez Palacio, yo creo que ya tenía 8 meses allá, me habla otro buen compañero de aquí de Delicias y me dice, oye, están necesitando gente para Fiscalía del Estado, en específico para lo que era la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas, y están pidiendo gente que tenga capacitación en el nuevo sistema. Claro. Y entonces, pues esto lo vi como una oportunidad para regresar otra vez a mi querido Delicias, claro, porque pues andaba allá lejos. Y mandé mi currículum, mandé mis datos. Al poco tiempo tuve respuesta, me hablaron, me pidieron venir a Chihuahua al C4 a una entrevista. Vine, hice la entrevista, me regresé a Gómez Palacio, pues muy ilusionado porque quizá podía regresar nuevamente, claro, al terruño. Y afortunadamente también al poco tiempo me marcaron para decirme que estaba ya dentro, que cumplía con el perfil y que tenía que acudir a hacer un curso de 2 semanas en el C4. Déjame te platico que también estuve en el C4 2 semanas interno. Hoy en día pues muchos de los compañeros, excompañeros de ahí de la Vizcaya,
que son ministerios públicos, agentes ministeriales, Claro. pues han pasado también por esta, Claro. pues esta bonita experiencia de estar reclutado y de estar encerrado en el C4. A mí me da mucha risa. Te voy a contar así algo bien rápido. A ver, dime. ¿Sí conoces los cuartos, los dormitorios del C4? Sí, claro. Ok, claro. bueno. Tú sabes que entonces son pasillos con cuartos a los lados, y en esos cuartos había 5 camas. Sí. Ahí nos hospedaron a 5 foráneos, 5 gentes como yo, que veníamos de fuera de Chihuahua. Me tocó con un compañero dos de Parral, me tocó con uno de Camargo, y me tocó creo que con uno de Huachochi, y tu servidor. Okay. Y entonces, un día, que a mí me da mucha risa, se quedó dormida la guardia de la gente que estaba en la academia de ministeriales o de policía, no recuerdo. Entonces, el que se quede dormida la guardia quiere decir que hay que despertar a todo mundo que está en el complejo para que se pongan a hacer ejercicio. Creo que eran como las 3 de la mañana, 4 cuando sucedió esto. Y entonces recuerdo que empezaron a tocar por todos los cuartos hasta que llegan a donde estábamos nosotros y nos empiezan a tocar. Levántense a hacer ejercicio. Y yo recuerdo que entre las cobijas les dijimos, nosotros somos abogados, nosotros no vamos a ir a hacer ejercicio. Y el instructor, bueno, se lo tomó también muy serio porque nos dijo, perdón, y se fue. ¿Y no te llevó a hacer ejercicio? Y no me llevó a hacer ejercicio. Aprendí a comer con una mano también porque nos llevaban al comedor. Hay que comer con todo lo que te sirven. Todo lo que te sirven, comida sin sal. A no hablar mientras comes. A no hablar y a comerlo más rápido y con una sola mano. Cuando pasó esto, le pregunté a un instructor, me atreví a preguntarle, oye, ¿por qué con una mano? Bueno, porque precisamente hay que ser diestros ellos con el manejo de armas, con el manejo de instrumentos que su labor así lo requiere. Y es por eso que no se podían sentar a comer como cualquier persona, como comemos utilizando las 2 manos. Claro. También esa fue una muy bonita experiencia de estar 2 semanas en el C4. Bueno, no sé qué tan bonita, pero experiencia sí fue. Fue una experiencia, sí, hoy me río, te digo, porque pues de todas maneras nosotros siempre ahí hasta sonaba altanero. Nosotros somos abogados, nosotros no venimos a la calle. A mí no me molestes, sí voy a comer aquí y todo porque me lo estás dando, pero yo no soy una persona, un cadete, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde empiezo ya a ejercer precisamente el área penal. A partir de ahí y hasta la fecha pues ya no me desvía a ninguna otra área del derecho. Desde ahí fue el derecho penal. De ahí, me adelanto un poquito quizá a una de tus preguntas, de ahí di el brinco a Defensoría de Oficio. Pero, prácticamente duré ahí en Fiscalía de Ejecución de Penas alrededor de 4 años. ¿En qué año llegas a ejecución de penas? Ok. Como bien lo dijiste tú, aquí en el distrito Abraham González iniciamos, si recuerdas, el 1 de julio del año 2008. Claro. Entonces, todo esto que te estoy hablando, pues obviamente fue con meses de antelación para que nosotros iniciáramos operaciones. Arrancando. Para que la oficina, el primer día, a primeras horas del 1 de julio del año 2008, iniciamos con el sistema aquí. Pionero, entonces. Fuimos pioneros. Pionero, ok. Así. Fíjate, ese dato no lo sabía. Tengo años de conocerte y no sabía que habías llegado inmediatamente cuando comenzó el sistema. Ahorita te pregunto sobre eso. Te quiero preguntar sobre algo. Fíjate, nuestra historia se parece en ese sentido, lo que acabas de contarme. Particularmente, yo no quería estudiar Derecho Penal. Cuando yo inicié la carrera, siempre dije que a lo único a lo que no me iba a dedicar era el Derecho Penal. Me caía mal el Derecho Penal. Me caía mal porque todos querían ser penalistas. Era la rama más popular. Entonces, yo todavía fui más lejos y yo dije, puedo ser todo menos Ministerio Público. Fíjate, qué ironías de la vida, ¿no? Qué ironías de la vida. Y yo cometí un error que tú no cometiste. Yo nunca me preparé en la materia penal. Para cuando me llega la oportunidad, yo no solamente empecé de cero, empecé con desventaja con respecto a otros compañeros que siempre habían buscado esa oportunidad de llegar a Fiscalía. Cuando se me abren las puertas, yo llego pero sin preparación completamente y para mí esos primeros meses fueron muy difíciles. Y esto me lleva precisamente a lo que te quiero preguntar. ¿Tú te preparaste? ¿No sabías a qué te ibas a dedicar? Te preparaste y cuando llegó la oportunidad, ahí estabas, listo, con tus constancias que hoy presumes. Sí, presumo. En mi caso, la vida también me trajo a este mismo camino que hoy compartimos.
¿Qué le puedes decir al estudiante, a la persona que apenas se está formando, respecto a esto? Respecto a aquellos que dicen, no, es que yo esa materia no le pongo atención porque yo no me voy a dedicar a eso, o esa materia a mí no me gusta. ¿Qué le puedes decir al respecto? Mira, esa es una muy buena pregunta. A pesar de que creo yo que no desaproveché oportunidades, hago también una mirada hacia atrás y sí, a veces digo, híjole, ¿cómo no aproveché más a este maestro? Claro. ¿Cómo no aproveché más esta materia? Pero déjame te cuento que yo en la universidad, tanto en mi época de fiestero como en la ya más, una persona más seria, siempre oportunidad que se presentaba, oportunidad que aprovechaba. Es decir, si la escuela lanzaba convocatorias para ir quizá a congresos a otros estados, siempre hacía hasta lo imposible para ir a los congresos. Si yo veía una publicación sobre algún curso, y pues bueno, vamos a decirlo porque ahorita hablábamos de la vida de estudiante, sobre todo gratis, pues obviamente también no dejaba ir la oportunidad. Creo que es algo que hoy en día pues los jóvenes tendrían que tomar también muy en cuenta, muy en consideración. Como dices tú, yo nunca me iba a imaginar que esas dos constancias, que esos dos cursos me iban a dar o me iban a abrir las puertas para dedicarme al derecho penal. Entonces, pues yo le diría a los jóvenes que no pierdan la oportunidad, que siempre saquen el mejor de los provechos de sus maestros, de los buenos, de los no tan buenos, de todo. Siempre hay algo que aprovechar, siempre hay que tener esa disposición, verle lo positivo a lo que podamos aprovechar de los maestros. Claro, la vida te lleva por lugares a donde de pronto no te imaginabas. Es correcto. Y estar preparado para lo que venga es lo mejor que puedes hacer. Definitivamente, eso es lo mejor. Desafortunadamente a veces vemos que los muchachos pues no toman mucho en cuenta esto, pero sería el consejo que pudiésemos brindarles hoy en esta plática que tenemos, que no desaprovechen nada, que todo es útil y todo sirve. Claro. Nos hablabas hace un momento de cómo diste el brinco a ser defensor penal. Ahí es donde yo te conocí. Yo te conocí en el año 2014 siendo defensor penal público. Desde aquel entonces ya tenías, cuando yo inicio, tú ya tenías experiencia, ya te veíamos como uno de los abogados con experiencia. Cuéntanos de estos años que te has desempeñado como defensor penal. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que nosotros desde fuera no vemos en cuanto a tu servicio? Ok. Después de, como te comentaba, de 4 años en fiscalía, doy el brinco al Poder Judicial, doy el brinco a la Defensoría, y ahí precisamente me doy cuenta de un aspecto muy diferente, de otra perspectiva que tiene el proceso. Al principio fue muy difícil para mí, el ir adaptándome a las audiencias. Era también un trabajo muy diferente el que hacía en fiscalía al que me tocaba hacer como defensor. Pero aquí hay otra cosa muy importante que incluso podemos darle como consejo a los jóvenes. Siempre hay que estar en preparación, en constante estudio. Yo siempre les digo a los jóvenes que los abogados nunca dejamos de estudiar. Claro. Entonces, esta dificultad que yo la veía o que veía al cambiar de estar en una posición de fiscalía a ser defensor, pues obviamente tuve que estudiar, tuve que dedicarle un poquito más tiempo a lo que era el derecho penal, y fue como afortunadamente con el tiempo, con la experiencia, con todos los asuntos que me ha tocado ver, pues precisamente es lo que me tienen el día de hoy aquí y con esta experiencia como defensor. Creo yo también, amigo, una cosa muy importante que la Defensoría me ha dado es el hecho de que yo puedo atender desde los delitos, vamos a decirlo así como decían en la universidad, desde el más chavalito, sí, hasta, pues tú y yo nos hemos enfrentado en feminicidios, en asuntos de alto impacto. Claro. Entonces creo que la Defensoría me ha dotado de esta experiencia tan grande, tan vasta, porque me toca ver precisamente todos los delitos del Código Penal. Me ha tocado estar con los hombres más incumplidores de alimentos, como hasta los que desafortunadamente han cometido feminicidio, ¿no? Entonces, pues me ha dado la oportunidad precisamente
de esta visión más amplia del proceso. Me ha dado la oportunidad de estar ahí en el ruedo, como tú bien sabes, de estar en las audiencias, y ha sido una experiencia muy vasta, muy confortable. Es prácticamente pues un trabajo el que disfruto, el ser defensor. Claro, y sobre todo el número de audiencias que has llevado en tu vida, imagínate. Quiero platicarles aquí a todas y todos que cuando llego yo de Ministerio Público, yo comienzo con 24 años, como les dije hace un momento, tú ya tenías experiencia, para mí tú eras de la gente de experiencia, y es que mi experiencia no se podía comparar a la tuya, no solamente por tiempo, sino por número de audiencias. Tú diariamente, ¿qué llevarás? 5 o 10 audiencias. Ahora imagínense, por todos los años que llevas, te ha enriquecido esta parte de constantemente estar fogueándote, como dices tú, en la línea de fuego, completamente ahí. Y eso yo creo que a veces pasa inadvertido para las personas, porque no sé qué pienses tú, para mí la experiencia se adquiere ahí, en el tribunal. Tú y yo podemos leer aquí todo lo que queramos, podemos hablar de todo lo que queramos, pero la experiencia se adquiere ahí, en la línea de fuego. ¿Qué piensas al respecto? No, definitivamente, amigo, precisamente eso te da, como acabas de decir ahorita, el fogueo necesario. Yo comparo con dos cuestiones esto que acabas de mencionar. Las horas audiencia se convierten como para un piloto las horas vuelo. De vuelo, claro. Por ejemplo, los pilotos de combate, mientras más horas de combate tenga, pues obviamente los convierte en unos pilotos expertos. Yo creo que como defensores públicos precisamente es una similitud el hecho de cuántas horas audiencia tienes reales, no solamente el amplio espectro, como te lo mencionaba, de los delitos, sino este tema que tú mencionas de las horas audiencia. También yo le digo mucho a los alumnos que en Defensoría somos como los médicos de urgencias del IMSS. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues obviamente imagina tú un médico que está en urgencias en fin de semana o entre semana en el IMSS, que no ve. Claro. ¿Qué tantas cosas no ve? ¿Qué tan enriquecedor es precisamente y qué experiencia le va a dar el estar ahí? Igual sucede acá en la Defensoría. Claro. Precisamente somos como esos caballitos de batalla que estamos ahí constantemente, porque de las últimas estadísticas que hicimos en Defensoría, déjame te platico que llegamos a la determinación, al menos en el área penal, que probablemente llevamos entre el 80 y el 85% de la carga del tribunal nosotros como defensores de oficio. Por eso el otro 15 o el otro 20% es el que llevan los abogados particulares. Sí, claro, es un mundo. Entonces es un mundo, así es. Es un mundo. Quiero compartirles aquí a todos que, vaya, ustedes saben, la mayoría de las personas que nos ven saben de la amistad que nos une a ti y a mí, pero a lo mejor no saben cómo llegamos a este punto, porque el defensor y el Ministerio Público trabajando tan de cerca no es normal. Déjenme les cuento, al menos desde mi perspectiva, cómo fue que me empecé a acercar al licenciado Rocha. Y es precisamente por la experiencia que tú nos acabas de platicar. Cuando llegamos a Delicias como Fiscalía de Mujeres en 2014, tú sabes que la licenciada Gaitán y yo llegamos jóvenes, sin experiencia, y no teníamos quizá alguien que nos orientara sobre cómo hacer las cosas, y esto supuso mucha prueba y error. Y las personas en las cuales encontramos cobijo, irónicamente, fueron ustedes en los defensores. Ustedes eran las personas que sabían que era una salida alterna de cualquier forma. Ustedes sabían que era un procedimiento abreviado, cómo formular imputación, cómo pedir cautelares. Y fue la forma en la cual, parece algo gracioso o increíble, pero la licenciada Gaitán y yo terminábamos metidos horas en la pequeña oficinita que tenían ahí al lado del tribunal, platicando asuntos, preguntándoles, diciéndoles, hicimos esto, vamos a hacer aquello, porque tú, la licenciada Pilar en aquel entonces, la licenciada Grace, entre otras personas que también estaban ahí, fueron muy generosos con nosotros y nos trataban, no sé qué les parecíamos, no lo sé, pero terminamos siendo 2 ministerios públicos metidos en la oficina de Defensoría, no sé si te acuerdas. De los contrarios. Sí, no sé si te acuerdas de aquellos tiempos. Sí, cómo no.
Es que definitivamente pues la función que hacemos no está peleada. Claro. Como yo siempre también se lo he platicado a los muchachos, tú y yo podemos darnos de catorrazos dentro de audiencias, tú con más respeto que yo. Sí, no, tú eres muy respetuoso tú más conmigo. Directo, definitivamente. eres muy prudente, a veces a mí se me sale lo poco prudente, pero sabes que no es sí, desde luego. De mala onda. Pero yo siempre he pensado que podemos ayudar a quien sea. Claro. Y en este caso, pues al verlos a ustedes, precisamente a veces con estas interrogantes, con estas preguntas, de tratar de que les diéramos consejos, pues adelante, ¿por qué no? Siempre hay que apoyar a los compañeros. Insisto, allá en las audiencias podemos pelearnos, pero como dices, afuera pues hemos forjado una bonita amistad ya desde hace mucho tiempo. Y pues sí, definitivamente el apoyarlos, el tratar de, a veces quizá ni despejamos las dudas, a lo mejor lo dejamos con más dudas, pero siempre de buena fe, siempre precisamente con ese compañerismo. Claro. De verlos a ustedes preocupados. Claro, fíjate, es algo que yo te lo habré mencionado en alguna ocasión y que yo hablo mucho con los muchachos. Es precisamente este trato que podemos tener con nuestra contraparte, que en la universidad enseñamos a ganar el asunto. Uh-huh. Tú formas al estudiante con la intención de que gane. Y algo que pocas veces se nos enseña es esto, el trato con tu contraparte, porque en algún momento te lo dije, yo de ti valoro mucho algo que no se dice o que quizá no se note, y es que tú siempre me trataste con respeto. Yo sé que cuando inicié no tenía ni el conocimiento ni la experiencia, y tú particularmente me trataste de igual, me trataste con el respeto, y eso es algo que podemos fomentar en los estudiantes, porque cuando salen y son jóvenes quieren comerse el mundo, quieren ganar, pero se les olvida que el que está enfrente tiene los mismos sueños, los mismos deseos que tú, y por qué no decirlo, la vida da vueltas y al rato pueden coincidir o quién sabe por dónde nos va a llevar la vida. Claro. Ahorita que mencionábamos del aprendizaje en la escuela, pues esto fue parte también del aprendizaje, el ser una persona humana, el ser una persona fraternal. Y esto incluso creo que viene desde casa, ¿no? El hecho de cómo te hayan educado en tu familia, el por qué darle un trato desigual a alguien. Por eso es que pues simple y sencillamente siempre te he visto con el respeto que hasta ahorita te admiro y te doy todo mi respeto. Entonces, pues no, simple y sencillamente, amigo, pues creo que por la calidad de humano que somos, como te digo, pues las rencillas y lo que podamos tener adentro de una audiencia, dentro de una sala de juicios orales, pues tiene que quedar ahí. Claro. Debe de quedarse ahí, y afuera tan amigos, como siempre lo hemos dicho, como si nada hubiese pasado entre nosotros. Ojalá podamos editar el video cuando lo subamos y poner una partecita de cómo me tratas en las audiencias. Para los que creen que es así de sonriente, no, me ha dicho de todo. Yo con mucha prudencia trato de no ir a herir sus sentimientos, pero él sí trapea conmigo. Ojalá que aquí Paola, que nos ayude con la edición, pueda poner un cachito donde te pones algo rudo para que quienes nos ven puedan ver de qué estamos hablando. Puedan ver cómo nos damos de catorrazos en las audiencias. Sí, claro que sí. Bueno, hemos hablado ya de tu experiencia como defensor y durante la charla hemos hablado mucho de otra cosa que compartimos, que es la docencia. Tienes 12 años en Vizcaya. Alrededor de 12 años, amigo. Tienes 12 años en Vizcaya. Cuéntame, ¿cómo llegaste a Vizcaya? Esa sí no me la sé. Híjole, también. Me la voy a pasar en anécdotas, amigo. Fue algo también muy chistoso, cómo llegué a la docencia. Cuando regreso aquí a Delicias, cuando estoy en Fiscalía Especializada, cuando doy el brinco a Defensoría, jamás tuve la idea, la intención de ser catedrático. Ok. Jamás, ni lo pensé, amigo. Era algo en lo que yo no había pensado. Sin embargo, un buen amigo, lo voy a mencionar, Omar Jaramillo, a él lo conocí cuando era alcaide en la cárcel municipal aquí de Delicias. Él ya daba clases ahí en Vizcaya, cuando la universidad empezaba aquí en Delicias. Y un día que nos encontramos,
me platicó que necesitaban a alguien que diera clases de derecho penal. Ok. Y entonces, bueno, pues me hizo la invitación. Yo en ese momento ni siquiera le dije, sí, acepto, quiero ser catedrático. Le dije, déjame pensarlo, déjame meditarlo. Okay. Recuerdo que esa noche, pues la meditación no solamente es con la almohada, es con la gran mujer que tiene uno siempre ahí al lado, ¿no? Le platiqué a mi esposa y le dije, oye, pues que me están invitando a dar clases. Y ella me dijo, ¿y tú qué quieres? Le digo, la verdad, no me veo como maestro. La verdad es que, pues no me llama la atención. Ahí está donde te digo que siempre, pues la mujer viene a equilibrar el mundo. Claro. Ella me dio un consejo y me dijo, pues prueba, nada pierdes, total. Si no te gusta, lo dejas. Y también quiero platicarte que ya el cuatrimestre había empezado, entonces me buscaron para prácticamente terminar el cuatrimestre. Okay. Sin la intención de decirme, terminas el cuatrimestre y te renovamos contrato, o continuamos. Era básicamente para tratar de terminar y que los jóvenes que estaban perdiendo clases dejaran precisamente de perder clases y tuviesen ya esa continuidad. Y entonces, pues ante ese consejo, dije, pues bueno, vamos a ver qué sucede. Claro. Y ya fui y me entrevisté en aquel entonces con una gran amiga y licenciada que también tú conoces, la licenciada Guadalupe Rivera. Claro, un saludo a la Rivera. Me entrevistó, me dijo adelante, véngase ya mañana a dar clases. Okay. Caray, pues me quedé con cara de que pensé que me decían que no, que a lo mejor mi perfil no le gustaba, pero... Claro. Y de esa manera inicié, fíjate. Y se acabó el cuatrimestre, lo acabé muy contento, me gustó mucho. Ahora que lo hilo con lo que me preguntaste hace momentos sobre el hecho de haber trabajado en el museo, el hecho de haber estado con jóvenes, interactuando, transmitiéndoles el conocimiento, pues me gustó. Y me gustó tanto que mira, tengo aquí estamos, 12 años ya de aquí estamos, 12 años. Así es. Fíjate, no me dejarás mentir, ser docente supone un gran reto, claro, pero supone grandes satisfacciones. Claro. Y no económicas, jóvenes. No es económico, se los prometo, para nada económico. Hace un momento, antes de que llegaras tú, estaba platicando aquí con Priscila. Priscila Marrufo fue nuestra exalumna. Saludos a Priscila. Y le decía yo a Priscila que cuando ves un alumno con el tiempo y lo ves como nos tocó a ti y a mí acudir a la presentación del colegio donde participa Priscila y verla ahí creciendo profesionalmente, demostrando esas virtudes que seguramente tú también pudiste ver cuando era estudiante, no puedes evitar sentir orgullo. Claro. No me dejarás mentir, se siente bonito, sientes una satisfacción. Y a pesar de que los que tienen las virtudes son ellos, los talentosos son ellos, te sientes orgulloso de ver cómo esa persona que tú conociste en clase, que se enojaba porque no le ponías 10, que no te quería tanto quizá, ahí está ya como profesional. ¿Qué me puedes platicar de esto? No, definitivamente, como dices tú, es algo muy bonito, es algo, el poder dejar huella en los alumnos, el ayudarlos a ir forjándose, a que forjen precisamente su camino, pues es una satisfacción muy grande que te da la docencia, claro, que te permite el ser maestro. ¿Cuántas generaciones no hemos visto pasar? Claro. Y también hay que decirlo, pero desafortunadamente hemos visto jóvenes que desafortunadamente han fracasado, que se han dado de baja, que no han terminado la carrera, pero hemos visto, como dices tú y como pones el ejemplo de Priscila, de muchos jóvenes que le echan ganas, que día a día salen adelante y terminan culminando la carrera. Y eso es bien importante, poder dejar huella en ellos, un poquito de lo que tú sabes o de lo mucho que tú sabes, plantarlo en ellos. Sí, porque a final de cuentas, terminando ellos su carrera, aunque parezca que te distancias de ellos, te los vuelves a topar invariablemente y los saludas con gusto, con alegría, y siempre se acuerdan de ti, Cuando yo llegué a Universidad de Vizcaya, que llegué por invitación tuya,
tú ya eras el licenciado Rocha, ya la gente ya sabía quién eras, ya tenías cierto prestigio adquirido en la universidad. Y yo estoy seguro que los alumnos allá afuera se acuerdan de las clases que tenían contigo y como tú dices, son como las satisfacciones que tiene la docencia. Claro, es un gran tesoro, ¿no? Es este gran cofre que vas acumulando, este cofre con este tesoro dentro, el que en la calle te encuentres a exalumnos y te saluden, claro. y que a veces hasta van con su familia y te presenten y te digan, Sí. mira ese licenciado Rocha, ¿te acuerdas? Que cómo lloraba yo, cómo... Que me desvelaba estudiando, claro. Es una gran satisfacción, definitivamente, como te lo mencionaba, el dejar ese granito, esa huella en el alumnado. Bueno, y más allá de esta satisfacción personal que te ha dejado ser docente, profesionalmente, ¿qué te ha aportado ser docente? ¿En qué ha crecido el licenciado Rocha como docente que le ha servido al licenciado Rocha defensor? No, definitivamente yo creo que es el otro 50% de mi vida profesional, de estar en defensoría, porque el ser catedrático, tú bien lo sabes, pues te orienta y te lleva al hecho de estar actualizado, al hecho de estar estudiando, de seguir leyendo, de seguir investigando, de estar al día simplemente, porque así como tú, pues obviamente somos catedráticos que no nos gusta nada más dejar al alumno con cuestiones de hasta aquí es esto el conocimiento, sino que siempre tratamos de darles más allá ese plus. Y eso pues precisamente va de la mano con el ejercer tu carrera, con esa actualización que debes de tener, con eso de estar siempre en constante estudio. Yo creo, fíjate, sería un buen ejercicio de preguntarnos o qué pasaría si no estuviésemos en la docencia. Realmente seríamos, tú en tu caso, un ministerio público que admiro mucho. Por ahí dice todo el mundo que qué bonito expones en las audiencias, muchos compañeros, muchos colegas, no sé si realmente pudiésemos hablar de esta capacidad que tenemos, de todos estos atributos que nos ha dado la docencia en conjunto con el ejercer la carrera. Sería un muy buen ejercicio, pero yo creo que a lo mejor no seríamos las personas que somos ahorita como funcionarios. No, estoy convencido que no. Ser docente te obliga a prepararte. Te obliga. Y no es fácil pararte a hablar frente a personas, no es fácil exponer un tema, pero es que la cosa no queda ahí. ¿Cuántas veces te ha pasado en un aula que de pronto te hacen preguntas que tú ni siquiera te has planteado? Uh-huh. Oiga, Lick, y es que el artículo aquel no decía esta cosa, y tú te quedas, caray, o Lick, usted la semana pasada nos dijo esto, y ahora me está diciendo esto. Y entonces, hay veces que tú te puedes contradecir, o que tú puedes tener lagunas que ni siquiera identifican, y son ellos los que te impulsan a prepararte, a crecer, y te obligan, porque hay mentes curiosas que de pronto te ponen en jaque y estás frente a 30 personas y no puedes simplemente decirles, mañana les digo. Claro. Pero es algo muy enriquecedor. Estoy seguro que si no fuésemos docentes, no estaríamos, al menos tú y yo, aquí platicando de las cosas que hemos platicado, porque ser docente te nutre. Ya entrando a la recta final de nuestra entrevista, de nuestra charla, somos parte de un proceso de elección de personas juzgadoras. Estamos participando en un proceso de elección de personas juzgadoras inédito. Antes de hablar de tu elección por participar en este proceso, platícame, desde fuera, ¿cómo viste esta reforma? ¿Qué te pareció? ¿Qué campos de oportunidad ves? Háblame de eso. Ok. Mira, definitivamente pues es un tema bien controversial, ¿no? Claro. Desde el inicio que escuchamos que se venía esta reforma, que cómo se iba a dar, cómo se vino dando, pues definitivamente quizá consideramos que en un principio no era como se debería de dar. Claro. Sabemos que definitivamente el Poder Judicial
requería o requiere de un cambio. Pero bueno, de esa manera se hizo, de esa manera se forjó, y como decías ahorita, el campo de oportunidad, bueno, considero que abrió también las puertas para que personas preparadas como tú, como yo, precisamente pudiésemos postularnos, pudiésemos aspirar a llegar a ser juzgadores. Entonces, pues creo que a fin de cuentas, aunque la reforma no era como debería de haber venido, pues nos da esta oportunidad de personas tan preparadas como tú y como yo, podamos estar participando en ella. ¿Y qué te motivó a participar? Ahora que hablas de lo controversial del tema, recordarás tú que en diciembre, cuando se empezó a gestar esta reforma, que teníamos todos más dudas que certezas, que incluso cuando tú me preguntabas a mí si iba a participar, yo te decía, yo creo que no, o tengo que esperar los tiempos, y bueno, una serie de dudas. ¿Qué te impulsó a participar? ¿Dudaste? Al igual que yo te lo externé muchas veces, que yo tenía mis dudas. ¿Dudaste? ¿Siempre tuviste la convicción? ¿Qué te motivó a participar? Mira, te voy a platicar lo siguiente. Yo he participado en 2 concursos para juez. Anteriormente en el estado. En el primero de ellos, no me voy a meter en controversias, en colores, partidos, etcétera, pero ya estábamos muy encaminados cuando de repente nos dijeron, se cancela. Ya no se puede llevar a cabo este curso. Yo estaba en la etapa de curso para juez y de repente nos cancelaron. La segunda oportunidad vino pues también con otro color de partido, con otros personajes. Y definitivamente también pues fui eliminado en uno de los filtros. Y pues esta es mi tercera participación. Es la vencida. Tratando de ser juzgador. Yo, desde que estaba también en la carrera, tengo que decirlo, al tomar clases, tú recordarás allá en la facultad que teníamos maestros que eran jueces, magistrados, etcétera. Pues siempre uno quiere seguir ese modelo, ¿no? Que seguir la carrera de tus maestros. Y siempre también he tenido esa visión muy fija de ser juzgador, de ser juez, de ir subiendo esta escalera judicial. Entonces, pues creo que ahora es mi oportunidad. Como dices tú, la tercera es la vencida. Me siento con toda la preparación del mundo, con toda la experiencia, por todo lo que hemos platicado. Entonces, considero que puedo desempeñar un muy buen papel como juzgador, que tengo esa experiencia, que tengo los conocimientos que se necesitan y que sobre todo podemos ser esta nueva generación que venga a traer al tribunal un cambio, vamos a decirlo así, de refresco. Refrescar al tribunal con las ideas que tú y yo hemos platicado, con los conocimientos que tenemos, renovar un poco la manera de impartir justicia. Sí, comparto esta idea que hemos platicado otras veces de la renovación, de la visión del Poder Judicial. Sé que se pierden valores importantes, y por valores me refiero a personas. En el camino hay juzgadores que tú lo sabes, con una gran capacidad, con una personalidad, con una experiencia importante en este distrito judicial. Y por eso el compromiso es muy grande para quienes lleguen, que deseo con sinceridad que llegues. Gracias. El compromiso es muy grande, porque llenar esos huecos y además intentar sumar no va a ser sencillo. ¿Qué retos crees que viene para el Poder Judicial ahora que lleguen estos nuevos jueces, que ojalá y tú estés dentro de ellos? Claro, es un reto muy grande para todos aquellos que vayan a precisamente quedar, y esperemos también mutuamente, te lo deseo. Gracias. Que estemos ahora como compañeros, ya no como rivales, sino como compañeros ahí en el tribunal. Claro que van a ser retos enormes. El reto lo llevamos tú y yo con el solo hecho de estar participando y llegar a quedar como jueces, pues llenar esos zapatos, llenar esos huecos de grandes juzgadores que hoy en día lamentablemente pues se tienen que ir. Pero definitivamente pues estamos dotados para eso y más, amigos. Tenemos la capacidad, lo acabamos de platicar. Toda esta charla que hemos venido haciendo pues precisamente nos lleva al resumen de que estamos ya preparados, de que somos personas preparadas y de que somos esa nueva generación
que puede dar un aire de respiro al Poder Judicial. Sí, que comparto tu opinión. Creo que en efecto las personas que tienen que llegar son las personas preparadas. Hace unos días lo platicaba también en este espacio y decía yo, la importancia de la reforma está en que tú te preguntes quién quieres que te juzgue. Claro. Que te juzgue aquella persona que no conoces, aquella persona que quizá no tenga el conocimiento o la vocación, o alguien como tú que ya nos platicaste toda la experiencia que tienes, al menos dentro del proceso penal, académicamente, y que yo no sabía que has participado ya 2 veces en estos procesos de elección de jueces, lo cual revela tu vocación realmente, que esa es vocación de servicio y no solamente se requiere talento o preparación, también se requiere vocación. Claro. Ya la recta final, no quiero irme sin hacerte una pregunta. Compartimos una gran audiencia que nos está viendo, seguramente va a estar conformada por nuestras estudiantes o nuestros estudiantes. La plática me ha gustado mucho porque incluso yo que tengo años conociéndote me he dado cuenta de cosas, de esfuerzos que has tenido. Para quienes nos ven, para tus estudiantes, tus ex estudiantes o para cualquier persona que nos esté viendo y que esté estudiando Derecho, ¿qué consejo le da hoy Fernando Manuel Rocha a esa persona que nos está viendo, que estudia Derecho o que quiere estudiar Derecho? ¿Qué consejo le darías? Ok, bueno, hay una infinidad de consejos que pudiésemos darnos, pero como no nos alcanzaría el tiempo, lo más importante, lo tajante sería pues que no desaprovechen, como lo decía, las oportunidades que se te llegan a brindar. Siendo estudiante, aprovechar al máximo tus clases, aprovechar al máximo a tus maestros, aprovechar al máximo precisamente todos aquellos cursos que tu universidad, que tu escuela te pueda dar. Eso es bien importante porque no sé si te pasa a ti, amigo, y lo decíamos ahorita, haciendo un ejercicio hacia atrás te das cuenta y dices, bueno, híjole, ¿cómo no aproveché bien esta materia? ¿Cómo no aproveché bien a este licenciado? Entonces, aprovechen lo que tienen, aprovechen lo que la universidad donde estudien les brinda, aprovechen a sus catedráticos. Hay que tener el carácter siempre bien firme, no dejarnos caer. Aquí voy a poner una similitud. Tú sabes que me gusta mucho la bicicleta. Claro. Entonces, creo que la vida, la carrera, es como la bicicleta, la constancia, siempre ser constante, la disciplina. Hay que tener mucha disciplina en lo que hacemos y sobre todo, por ejemplo, yo en la bicicleta he tenido infinidad de caídas. Me constan varias. Pero lo importante de esas caídas es siempre levantarte, siempre seguir adelante y no dejarte ahí tirado o porque ya te caíste ver que ya no hay oportunidad de levantarte. Entonces, mi mayor consejo es eso, ¿sí? En la vida vamos a tener muchos tropiezos, en la vida vamos a tener muchas caídas, pero siempre lo importante es levantarnos con la frente en alto, aprender de esa caída y seguir adelante para que no vuelva a suceder. Claro que nos vamos a volver a caer. Como dice mi amigo, le consta muchas caídas que he tenido, pero lo importante es seguir ahí y no quitar el dedo del renglón. Excelente, amigo. Pues muchas gracias, te agradezco mucho el espacio. Yo espero que las personas que nos hayan visto te conozcan un poco más, que sepan de tu perfil. Eres candidato para ser juez penal en el Distrito Judicial Abraham González. Estoy convencido que te va a ir muy bien porque todas y todos sabemos la capacidad que tienes, sabemos de tu pasión por el derecho y te va a ir muy bien, amigo. Gracias, amigo. Pues igual, lo deseo para ti todo el éxito del mundo y sobre todo deseo que en un futuro, insisto, estemos ya no como rivales, amigos siempre seremos, pero vernos ahí en el tribunal como iguales, como colegas. Esperemos que sí. Muchas gracias a todas y todos. Un gusto saludarlos. Nos estamos viendo. Hasta luego, gracias.